Diálogos hacia el Bicentenario es una producción del Sistema Nacional de Radio y Televisión y del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL. Hacia una nueva democracia. Este es el tema de nuestra segunda temporada y hoy con un tema realmente apasionante y rico con la discusión de los invitados para esta noche. Las nuevas formas de participación. Para esto hemos invitado a tres distinguidos analistas que me permito presentar. Andrea Alvarado Vargas, que es periodista y es consultora en comunicación y productora de medios. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches. A Reinier Martínez, que es asesor en nuevos medios de comunicación. Reinier, muy buenas noches. Buenas noches. Y a Michelle Chinchilla Calderón, que es analista internacional. Bueno, el tema, como decía, resulta apasionante. ¿Cómo serán las nuevas formas de participación ciudadana? Estamos tratando de analizar de que en 7 años este país cumplirá 200 años de vida independiente. ¿Hacia dónde se enfoca, hacia dónde camina esta nueva democracia, Andrea? Yo creo que estamos en una era de información en la cual se viene demostrando que la sociedad necesita participar en la creación de contenidos, necesita sentirse parte de no solamente receptor de la información, sino que además quiere transmitir su pensamiento, sus ideas, sus propuestas. Y creo que prueba de ello es que tenemos cerca de 1.000 millones de personas usuarias de Facebook, tenemos cerca de 600 millones de personas que usan Twitter, digamos, y que son cifras que van creciendo porque la gente tiene esa necesidad de participar de la información. Yo creo que de aquí a unos años se va a ir acrecentando esta participación ciudadana en las redes sociales. Eso tiene sus bemoles que los podemos ir viendo en el transcurso del programa, ¿verdad? Porque no todo lo que se publica es real y no todo lo que se publica es confiable, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que yo creo que se va a ir viendo y se va a ir acrecentando esta participación y esta necesidad de la gente de sentirse parte de la creación de la información y de la construcción de una sociedad democrática. Tenemos un sistema democrático que es de partidos políticos. Es decir, las formas de participación para acceder a los cargos de decisión de gobierno y decisión política son hasta ahora los partidos políticos. Sin embargo, hemos visto en los procesos electorales, principalmente en el último proceso electoral, una participación muy activa de la ciudadanía en opinar, en externar criterios, en buscar espacio para participar como una nueva forma de participación democrática. ¿Cómo será esa participación, Michelle? ¿Muy espontánea? ¿Será muy organizada? ¿Cómo la percibe usted? ¿Cómo la ve? Sí, bueno, primero nada más para retomar un poco lo que venía conversando Andrea, es importante recordar que sí, en efecto, estamos en el siglo de la comunicación, ¿verdad? Y entre más comunicación hay, los seres humanos tendemos más a intercomunicarnos. Y en esa interconexión que se está dando, digamos, en este siglo XXI, hay 3 elementos políticos básicos, que es 1, la democracia, 2, la ciudadanía y 3, la participación política. Entonces, esos 3 elementos en ese marco de interconexión humana hace que los accesos a tener una democracia más participativa, un ejercicio democrático más fidedigno, es gracias a la tecnología de la información, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere comentar, porque esa interacción genera como una red de gente hablando de un mismo tema. Y en este caso, para el tema político es súper importante hacer un análisis de lo que está sucediendo, porque primero el tema de las redes sociales en este caso son una ventana a lo que está pasando en la vida cotidiana. Es decir, ahí podemos entender mucho el comportamiento de la gente. Y por otro lado, las personas tienden más a querer democratizarlo todo. Eso está intrínseco dentro del ser humano. Queremos cada vez más tener más accesos, más derechos, queremos una democracia más participativa y en función de eso y con estas herramientas novedosas ya podemos ejercer una democracia que no solamente se dedica al tema electoral. Antes de la globalización, desde que se han venido generando todos los procesos de globalización y de interconexión, era más difícil el acceso a leer, a escuchar, a compartir, a conocer lo que el vecino piensa, porque era todo muy
muy suelto. Ahora, entre más intercomunicación haya, ahora es más fácil generar una opinión pública generalizada de un tema particular. No en vano pasaron, por ejemplo, en el mundo árabe, las primaveras árabes, por ejemplo, de Egipto, de Túnez, de Libia, gracias no necesariamente a una red social, sino que fue un instrumento de comunicación que le dijo a la gente, yo también pienso lo mismo, yo también quiero esto, yo también estoy cansado o cansada de esto. Entonces, de cara, por ejemplo, al 2021, ¿verdad? Lo que vamos a ver es simplemente un afincamiento de la intercomunicación de los seres humanos y de una opinión pública más generalizada que demanda más a los gobernantes, que le exige más a los gobernantes y que también se informa un poquito más. Claro, acá lo interesante es el que siempre hemos escuchado el concepto de voz y voto, y por siglos básicamente era voto y muy poca voz. Entonces, ahora lo interesante es que en tiempo real estamos teniendo la voz del pueblo. Entonces, en el momento en que se están generando las noticias, en el momento en que se está generando algún causal en la sociedad, algo que está perturbando, estamos viendo que el ciudadano es el que está llegando a decir, tengo este problema, esto no me gusta, y el mensaje va directo hacia los grupos políticos, a los líderes. Y dentro de todo esto, es bueno tener tanta libertad, pero al mismo tiempo causa un caos. Entonces el problema es que estamos siendo bombardeados por información por diferentes medios, porque antes, por ejemplo, las salas de prensa pues podían coordinar hasta cierto punto con los grupos políticos qué tanta información podías filtrar, qué tanta información te llegaba, pero ahora dentro de las mismas salas de prensa hay personas que llegan y te pasan, qué sé yo, un tuit, un mensajito, entonces la voz se corre y ahora es muy difícil mantener un secreto. Entonces estamos llegando a una verdadera democracia, en donde en realidad ahora las personas y las entidades tienen que ser más transparentes con los grupos hacia los cuales están dirigidos. Y como comentábamos antes, el concepto aquel del 2.0 en realidad estaba siendo mal utilizado, porque en realidad el concepto a lo que se refería era migración de un tipo de tecnología de comunicación a otra, que antes cuando estábamos en los 90s, básicamente para poder accesar a internet ocupábamos una computadora. Ahora todos tenemos acceso a estos medios, pero desde un teléfono celular, y eso en realidad le va dando más participación a todos los miembros de la sociedad a través de esos diferentes medios. Nada más una cosa que quisiera acotar que es muy importante de entender. Los medios de comunicación, digamos, o esta ola de comunicación, va a funcionar en el tanto y haya una democracia plena en un país, ¿verdad? Eso es súper importante, porque si bien es cierto, las redes sociales y todos, digamos, los medios de comunicación pulen el ejercicio democrático, lo cierto es que eso va a ser siempre y cuando en ese país, en esa sociedad, exista una democracia real. Una democracia de las leyes, diría Norberto Bobbio. Si eso no existe, entonces no va a poder haberse un ejercicio pleno y uso de las redes sociales o del Internet libre, por ejemplo. Eso es importante. Perdón, eso lo vimos de hecho recientemente en Venezuela. Cuando se dio toda esta revolución, lo primero que hicieron simplemente fue llegar y empezar a cortar el acceso a Internet, y las personas básicamente empezaron a buscar nuevas formas de tratar de comunicarse. Entonces lo que hacían era que mandaban mensajes de texto a sus familiares o en otros países, y ellos lo que hacían era que llegaban y mandaban ese mensaje a la red social, y de ahí es donde empieza a darse toda esta revolución. Egipto es uno de los mejores ejemplos de esto, en donde también el gobierno trató de llegar de bloquear todos los medios de acceso y comunicación, y básicamente pues les falló. Ahora, una de las ventajas de esto, y es un concepto que se está trabajando mucho ahorita, por ejemplo en Estados Unidos, es el de la neutralidad de la red. Por más que se quiera, no se puede ignorar el hecho de que las redes pertenecen a corporaciones, y por estar en una corporación ahí básicamente puede haber un interés oculto atrás de financiero o político de cómo vamos a manejar eso. Entonces el concepto de neutralidad de red es importante, y no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional, porque tenemos que poner un marco legal que defina las leyes en las que todos los actores podamos participar en igualdad de condiciones, sin tener, qué sé yo, de pasar por un tipo de censura en la persona que te está dando el servicio de comunicación. Yo creo que este ejercicio de participación ciudadana en las redes sociales y en general en los medios alternativos, ¿verdad?, porque no solamente son las redes sociales, exige una madurez que la población está empezando a adquirir, en el sentido de poder discernir cuál información
le está llegando y es de una fuente fidedigna y cuál información no también, ¿verdad? Que es un poco lo que vos mencionabas sobre un caos de la información, ¿verdad? O sea, nos llega información de muchas vías y muchas veces el usuario promedio de Facebook no sabe distinguir si esta información es real y si esta información no es real, ¿verdad? O sea, y apoyándome en el caso que vos dabas de Venezuela, también se pudo comprobar que muchísimas de las fotografías que enviaron eran fotomontajes, ¿verdad? O sea, eran informaciones falsas de gente que estaba utilizando fotografías incluso de la primavera árabe diciendo que eso estaba pasando en Venezuela. O sea, eso está pasando también con las redes sociales y con los medios alternativos, ¿verdad? Ahora, el punto es, yo creo que hay que promover y defender una libertad en cuanto a poder transmitir, ¿verdad? Que esa neutralidad no se convierta en un control, porque no puede existir un control ni para un lado ni para el otro, ¿verdad? O sea, eso implicaría una censura, ¿verdad? Si un gobierno dice, como decís vos, que tiene que ser un gobierno democrático en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? No podría ni controlar a los movimientos de izquierda ni tampoco a la derecha, ¿verdad? Lo que yo creo es que sí nos cambia el orden mundial de la información, el hecho de que la gente pueda transmitir, el hecho de que la gente se tome la voz y se tome la palabra para decir, quiero salirme de la línea editorial de los grandes medios, ¿verdad? Que muchas veces son aliados de líneas editoriales o de intereses comerciales. Quiero salirme de esto para transmitir otro tipo de información, ¿verdad? Ahora sí creo que la gente de aquí, hablando del Bicentenario, la gente va a tener que ir adquiriendo esa madurez a la hora de poder discernir qué información realmente le sirve y qué información realmente no es una información verídica, una información real o inclusive confiable, ¿verdad? Porque aquí mismo en Costa Rica estamos viendo también como todo un mercado de lo que llamamos troles, ¿verdad? Que es aquella gente que se le paga para que provoque caos en las redes sociales, para que malinforme a la población. Entonces, ahí también la gente va adquiriendo cierta madurez y lo vamos viendo, inclusive a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, mi mamá o gente que en el pasado no usaba redes sociales, que ha tenido que ir poco a poquito diciendo, bueno, esto que me llegó, esto que vi, ¿será real o no será real, verdad? ¿Quién será esta persona? ¿Tiene identidad o no tiene identidad, verdad? Porque ahí vamos viendo también cómo la gente va teniendo una identidad virtual, ¿verdad? Que es como si fuera una vida paralela, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene muy claro que esa vida paralela es tu propia vida, ¿verdad? Como se crean identidades falsas y tal, creo que hay que convivir con esa cotidianidad de la vida, del mundo digital y de las comunidades digitales que se están creando. Es decir, comunidades de intereses que van más allá de un aspecto geográfico y que nos dice, se están creando comunidades digitales que son comunidades de intereses, comunidades ideológicas, comunidades que tienen, que buscan un sentido común, un fin común, ¿verdad? Ahora que hablamos de los famosos troles, vamos a aclarar, tal vez para las personas que no conocen qué es el término, el troll básicamente es un perfil falso que se crea para llegar a crear caos, para crear confusión dentro de las personas. Muchas veces puede ser de forma cómica. Por ejemplo, en Twitter tenemos varios personajes, hay famosos, hay uno que sé yo que es de Pinto, pero también hay personajes que son conocidos como troles, que son personajes serios, como el Chamuco, que el Chamuco es un personaje de denuncia social y ha sacado pues a la luz pública muchos problemas que hemos tenido de corrupción. Entonces ahí es donde viene el concepto aquel también de la participación del periodismo ciudadano. Pero a nivel de troles el problema es otra vez lo del caos, porque se da muy frecuentemente durante la campaña política que para aumentar la cantidad de usuarios que usted ve, qué sé yo, que están participando en una página o en un perfil en Twitter, es el montón de perfiles sin foto y que aparecen de un momento a otro, insultan a un montón de gente y se van o dicen o tiran un meme o hacen alguna aseveración de algo que no es cierto, o incluso para alterar las encuestas, porque qué sé yo, hay grupos que se dedican, te contratan un call center o un grupo de personas y tenés, qué sé yo, 10, 15 muchachos ahí manejando 5 o 7 cuentas y pasan toda la campaña dele y dele, ¿verdad? Entonces alterando encuestas. Entonces ahí es donde tenemos el problema de qué tan
verídica es esa encuesta que estás haciendo en una red que la puedes alterar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si yo tengo el dinero y el acceso a la tecnología, perfectamente puedo alterar la percepción pública de lo que realmente está pasando. Y eso pues se ha venido dando en el país por los últimos 8 o 9 años, incluso desde los tiempos del TLC, cuando empezamos con esto, que ya las redes empezaron a fluir aquí en Costa Rica, que era en los últimos días del famoso High Five, y ya el nacimiento de Twitter, la explosión de Facebook, y ahí fue donde ya vimos donde empezó a rodar la bola de nieve que tenemos ahora encima. Sí. Vamos a recalcar en dos temas que han tocado ustedes. Usted mencionó ahora de derecha e izquierda. Y aquí yo preguntaría ¿cuál va a ser el papel real de las ideologías frente a una participación ciudadana que, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, puede ser organizada, puede ser espontánea, puede ser responsable o puede ser irresponsable también? ¿Cuál será ese papel de las ideologías? Estamos hablando de que es un sistema democrático y en consecuencia habrá que determinar si las ideologías son importantes o no son importantes, si esta generación espontánea de participación van a sustituir las ideologías y además de eso, si hay sustitución de ideologías, vamos a ver la opinión de ustedes, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en el sistema democrático de nuestro país con vistas a el 2021? Bueno, a mi parecer el papel de las ideologías no es tan importante, es decir, al ciudadano no le importa tantísimo qué ideología definida específica sea, siempre y cuando vea en ese partido político o en ese candidato una oportunidad real, número uno, de transparencia, y número dos, de que va a ser capaz de satisfacerme a mí como ciudadana todas las necesidades que estoy demandando. Entonces, en esa línea es donde se decide. El ciudadano normalmente está buscando, y no solamente en Costa Rica, sino en el resto del mundo, por ejemplo en España perdió la socialdemocracia y ganó un partido realmente muy nuevo, porque la gente lo que está buscando es un cambio. Entonces, se está construyendo un orden mundial que está sustentado en mayor democracia, ergo, mayor derechos, mayor poder adquisitivo, mayor bienestar común. Entonces, en esa línea no importa si es de derecha o izquierda, centro, ¿verdad? En Costa Rica somos un poco más conservadores, entonces nos importa un poco más los centros, ¿verdad? No tanto los extremos porque asustan un poco. Sin embargo, no es tan importante ideológicamente o teóricamente qué tipo de ideología profesa el partido, siempre y cuando yo considere que sea un partido lo suficientemente ágil para poder satisfacerme todas las necesidades, resolver todos los problemas que en el pasado no se han resuelto y entonces poder generar todos un bien común. Esa sería como la tónica general. O sea, no tendríamos ideologías de acuerdo al criterio de Michelle. ¿Y cuál sería entonces el papel de los partidos políticos? ¿Sería un papel de los partidos políticos sin ideología, en donde lo que importa es un candidato que de un momento a otro participa, sale y sin tener un sustento ideológico, sino que ha captado bien cuáles son los requerimientos y necesidades y aspiraciones de la sociedad? Yo lo que creo es que las ideologías como tales, para mantener un orden, se van a mantener. Lo que estamos viendo es un cambio del medio para llevar esas ideologías al pueblo, para que les quede claro, porque la mayor parte de la gente ni siquiera reconoce la diferencia entre la derecha y la izquierda. Usted, por ejemplo, sale ahorita a la calle y empieza a preguntarle a la gente cuál es la diferencia y se van a quedar simplemente en neutro, no le van a dar una respuesta específica. Pero cuando usted empieza, por ejemplo, a explicar las diferencias entre, qué sé yo, si es una persona es conservadora o es liberal, el concepto ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ok, conservador es como que una persona como que me quiere reprimir en algo, y si es más liberal, entonces una persona como que no le importa tanto el control. Entonces, a la gente hay que llegarle con un mensaje más simple, y eso es lo que nos están permitiendo las redes sociales, que en realidad la red social no es el cambio, es el medio. Y cuando estamos hablando de este tipo de herramientas, cuando hablamos por ejemplo de YouTube y Twitter y Facebook y todas las demás redes que tenemos ahorita,
Incluso, por ejemplo, WhatsApp ya se está convirtiendo en un medio de organización. ¿Por qué? Porque básicamente el grupo que tienes de contactos en tu teléfono, puedes hacer un grupo y simplemente le mandas un mensaje a las personas y ya todos básicamente van a tener un lineamiento, talking points. Entonces, cuando te vas a enfrentar contra un grupo adverso de ideología, lo que ya sabes por dónde entrarle a esa persona, si tenía algún trapito sucio para sacarle, todas esas 10, 20 personas que están dentro de ese grupo van a saber cómo llegar a golpear ese punto débil. Pero nuevamente volvemos otra vez, ¿qué tan confiable es el mensaje que nos está llegando? ¿Por qué? Porque la estructura política está ahí, es rígida, es sólida y es muy difícil que una persona que está en una red social, en una computadora, que tiene la mejor intención de hacer un cambio real, pueda participar realmente en ese partido. Entonces ahí es donde se da el grupo de una democracia liberal, que no es una democracia atada a una ideología, sino a un concepto utópico de que deberíamos ser libres de poder vivir tranquilos en una sociedad sin importar el concepto. El partido lo que te da básicamente es la representación de cómo llegar y organizar la estructura social, pero esta persona quiere tener el acceso a cualquiera de esos grupos políticos, es decirle, me parece esto, no me gusta esto, coja usted un poco de esto y llévelo a esto. Entonces estamos jugando como con legos, estamos tomando lo mejor de todos esos grupos sociales y construyendo una nueva forma de comunicación social. Podríamos decir, perdón Andrea, que usted quería participar, pero podríamos decir entonces que usted que es asesor en medios de comunicación, que será difícil visualizar a través de las redes sociales o de los nuevos medios de comunicación una ideología. ¿No importará eso ya? Es difícil, es bastante difícil, porque no puedes identificar a un grupo, puedes identificar la postura de una persona, pero esa persona no representa a todo un grupo. Si yo soy el candidato a X puesto o el representante de un partido, pues se sabe que representa una ideología. Pero otra vez, como estamos hablando de un grupo social, esa persona posiblemente, qué sé yo, vea que hay cosas favorables en un proyecto de ley presentado por un partido de izquierda, aunque por su naturaleza o por su tendencia tradicional a la política haya sido un grupo de izquierda. Entonces ya no estamos hablando de los famosos huesos colorados, como decían los abuelos, que es una persona que nació de derecha y se murió de derecha y todos los miembros de su familia van a ser de ese partido. Entonces ahora lo vemos de hecho en Por eso ya no importa la ideología, sí. la única ideología que importa es el bien común, digamos. Al pueblo en realidad casi que no le está importando la ideología mientras vea un resultado. Exacto. Otra vez, la ideología funciona en el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento es donde tenemos que llegar a definir leyes y es donde se va a dar ya donde se va a dar la discusión de cómo vamos a organizar los proyectos de ley. Pero el pueblo es el que va a ser agnóstico de ideología, pero es el que te va a transmitir, no me importa cómo lo hagas, hágalo. Sí. Yo estoy de acuerdo en que quizá la gente no se mueve directamente por ideologías en nuestro país. Yo creo que el país, por la historia política reciente, digamos, no es un país que se mueva con definiciones clarísimas, ideológicas, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. En eso yo estoy de acuerdo. Pero para mí el papel de los partidos políticos es representar ideológicamente una ideología. O sea, el partido es eso lo que hace, ¿verdad? O sea, a mí me parece que la gente, es cierto, o sea, la gente decide acercarse a un partido o a otro según ciertas afinidades, que inclusive pasan a veces por si le cae bien un candidato, si le parece transparente o por algunos valores morales, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que me parece es que las redes sociales, por el tipo de información que transmiten, que es cada vez, y la tendencia cada vez es a que la información sea más corta, más pequeña, 40 caracteres, 160 caracteres, o sea, entre más pequeñita sea la información, más fácil de difuminarla es. Y yo creo que eso va en perjuicio del análisis profundo, de la criticidad, de la construcción de pensamiento crítico, ¿verdad? Exactamente. Y entonces creo que muchas veces las redes sociales lo que nos ayudan es a aglutinar gente que en determinada causa, como decías vos, se siente afín a, no necesariamente ideológicamente, sino simplemente en un fin. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que a mí me parece contundente, ¿verdad? Reciente en este país, hace un año y resto, surgió espontáneamente un movimiento que se llamaba Carreteras y Concesión No, en contra de la concesión de la carretera San José-San Ramón, ¿verdad? Vimos como, por ejemplo, en una semana, una página de Facebook
tenía 20.000 personas. Y vemos cómo una convocatoria a través de redes sociales logra crear 5 bloqueos en la carretera interamericana, ¿verdad? De más de 5 horas. Ese movimiento logra estar 15 días en primera página de los grandes medios de comunicación. Sí. Pero es un movimiento que se gesta a partir de redes sociales. Y si analizamos, porque yo vivo en esa zona, si analizamos las características de la población que se suma a este movimiento, resulta que es tan heterogéneo, pero tan heterogéneo que nos sorprendería, porque encontramos gente, digamos, de Liberación Nacional, gente del Frente Amplio, gente, empresarios de la zona, gente, maestras, campesinos, o sea, entonces vos ahí no podrías decir que lo que junta es una ideología, lo que recoge a todo este movimiento social que se unió con muchísima fuerza y muy rápido, es una finalidad. O sea, en el fondo queremos esto y vamos hacia esto. Por eso yo decía antes que son comunidades digitales, o sea, que se terminan creando comunidades a partir de intereses y no tanto de ideologías. Por esto que decía antes de que las redes sociales son muy superficiales en el sentido de la información que transmiten. A mí, digamos, en esa perspectiva me preocupan varias cosas. Desde el punto de vista de participación ciudadana, propiamente, ¿verdad? Si definimos participación ciudadana como el grado de involucramiento de los individuos con la sociedad para resolver problemas. Me preocupa, bueno, primero lo que señalas vos, Andrea, de la falta de criticidad. Digamos, la gente no quiere leer nada más de 3 líneas. Con un meme y 3 palabras ya tiene, ¿verdad? Y eso es muy fácil de manipular para contaminar la información real. Y 2, que el ejercicio de la democracia como participación ciudadana se está trasladando a unas teclas y a una pantalla. Pero en la comunidad propiamente, en la vida material, no la estamos viendo. Entonces, si nosotros entendemos el concepto de política, que es simplemente la reunión de los vecinos para resolver los problemas de su comunidad, no hay una real participación política, porque la gente no se está involucrando en su comunidad para resolver su problema, sino que simplemente está usando una red social o un medio de comunicación para demandar resolución de problemas. No queremos esto o sí queremos esto, pero se lo están trasladando únicamente al gobierno y no están entendiendo que su verdadera forma de resolver problemas es involucrándose en su comunidad para poder trabajar en conjunto, que eso es más o menos como la visualización de un nuevo contrato social. Al contrato social agreguemos de otros individuos, no solo el Estado como tal que me resuelve los problemas, agreguemos el individuo, la comunidad y las empresas. En ese momento, cuando entendamos eso, es cuando vamos a tener una verdadera democracia y una verdadera participación ciudadana. Y las redes sociales se han convertido, bueno, lo que han comentado, el choteo, el troleo, y también me preocupa otra cosa. Los medios de comunicación tienen la premisa de que hay que vender, porque también se cuenta la cantidad de vistas, monetizan esa noticia. Y en función de esa monetización es que voy a poner el título más atractivo para poder vender la noticia, y la gente solo lee el título. Si abre la noticia no tiene nada que ver con ese título, y ahí es donde empieza ese caos de comunicación que señalabas vos, porque la gente no se está informando realmente y a la larga se hace percepciones erróneas que realmente no son en la realidad. Y yo creo que el ciudadano, especialmente en Costa Rica, que ya hemos trascendido como a la etapa 2 porque estábamos en pañales, necesita entender que no debe solamente leer un titular. Pero entonces, ¿cómo hacer para que los medios de comunicación pongan el titular correcto y que la gente entienda que la información es diferente? Bueno, yo ahí lo que creo es que la diversidad es lo que asegura pluralidad. O sea, y esa es, digamos, mi posición con respecto a que no se puede controlar lo que los medios transmiten. Claro. La población está controlando de alguna manera, creando información paralela, ¿verdad? O creando medios alternativos. Pero no podemos decir, bueno, es que es obvio que los medios transmiten para vender, pero ahora, poniéndole un poquito más de picante a lo que vos decís, cómo por lo menos los grandes medios nos aseguran ciertos estándares de calidad, ¿verdad? Las redes sociales no. O sea, en las redes sociales cualquiera puede poner lo que quiera. Pero el medio alimenta la agenda de la red social. Ese es el poder de la ciudadanía. Pero es que, digamos, sale una situación, yo me he puesto a ver el menú, digamos, de la agenda de un medio de comunicación por etapas. Y veo la red social, ¿verdad? Entonces yo veo que hay otras personas comunicando unas cosas muy importantes, pero veo el menú del medio de comunicación y me doy cuenta que son puras cosas
por ponerles algún título light, ¿verdad? Pero llaman, la gente se va a sentar a verlo. Entonces es donde yo digo, ¿quién realmente impone la agenda? ¿La gente o el medio de comunicación? Porque el medio de comunicación quiere vender y dice o piensa que a la gente le interesa esto y no esto. Pero no han hecho la prueba a la inversa, no han probado si la gente realmente le interesa otro tipo de información más sustancial, con más carnita, más crítica, o realmente el titular sensacionalista, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que básicamente muchos medios de comunicación están aplicando la misma ideología para crear medios que lo que Apple usa para crear productos. El cliente no sabe lo que quiere, esto es lo que ellos necesitan. Entonces simplemente se van sobre eso y te tiran todo el menú de noticias. Ahora, hablando sobre participación, el concepto acá interesante es que nosotros como latinos, en realidad en general, al menos aquí en Costa Rica, el gobierno le da financiamiento a los partidos para que puedan llegar a hacer sus campañas políticas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cada quien se tiene que financiar sus propias campañas. Sí, no Entonces, existe una cuestión que se llama root movements, que básicamente son organizaciones que se administran a nivel comunal o a nivel estatal, y son como grupos políticos pequeños afiliados a un partido grande, por ejemplo, el Partido Democrático o el Partido Republicano. ¿Qué están haciendo ellos diferente que estamos haciendo nosotros? Al menos en la campaña del 2008, yo había estado ayudando en redes sociales al Partido Demócrata de Hillary Clinton, y ellos básicamente lo que hacen es que se empiezan a mandar mensajes de texto y mira, llega, vamos a hacer una carne asada, vamos a recoger fondos. Entonces, estás viendo simplemente de lo que es hablar a la acción. ¿Por qué? Porque si no mueves a la gente no vas a tener dinero, necesitas recaudar fondos. Entonces, por ese concepto de que el Estado no te está chineando para darte la participación, entonces la gente llega y participa más en eso. ¿Por qué? Porque si yo no llego y le doy el financiamiento adecuado para mi partido, me voy a quedar sin voz y sin voto ahí. Entonces, básicamente me van a hacer las reglas que yo no quiero. Acá en Costa Rica, lo que fue bonito ahora en la campaña pasada fue ver un partido pequeño como el Frente Amplio que tuvo un boom. O sea, a todo el mundo estaba preguntando en qué momento esta gente en 3 meses llegó a tener el poder que llegaron a tener. Y lo interesante era que lo que la gente siempre ve en el partido de izquierda, que todos llegamos y los molestamos y les decimos chancletudos y todo eso, era un partido de pura gente joven. ¿Qué fue el mensaje interesante que capturó la atención de toda esta juventud para poder participar políticamente? Fue apatía, fue simplemente moda, que yo quería ser diferente, que mis papás y mis abuelos y todo el mundo era liberación y la unidad. Okay. Entonces es un paradigma diferente. Vamos a ver ustedes han tocado una serie de temas importantes. Yo quisiera pasar porque han hablado han puesto muy en duda la figura de los partidos políticos para el 2021, en cuanto a si realmente van a ser los canalizadores del sistema democrático de este país. Bueno, si estamos hablando de redes, yo quisiera saber cuál es el nivel de responsabilidad que vamos a exigir para la participación en las redes. Y segundo, ¿se puede hablar de una democracia digital? Y si la democracia digital, hablamos de democracia, no solamente de participación en un evento determinado, si la democracia digital tendrá o habrá que definirle una serie de requisitos para que realmente se cumplan. Porque al hablar de democracia digital no estamos hablando únicamente de participar en una red. Estamos hablando realmente de si podemos llegar a la toma de decisiones para cualquier cosa. Ahí nuevamente vamos al mismo... ¿Cuáles serían los requisitos? Si estamos aquí cuestionando un poco el tema de los partidos políticos y que realmente son los canalizadores del sistema político que tenemos, porque no hay otra forma. Es decir, el sistema político nuestro es un sistema político que se basa en partidos políticos, pero hay una demanda de la sociedad para que sea una democracia más abierta, más participativa. ¿Cómo va a ser esa responsabilidad? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Solamente va a llegar a la participación por medio de una convocatoria determinada o qué más podemos esperar? El problema que tienen las estructuras políticas en cualquier país del mundo es que básicamente se están erosionando.
que como son estructuras cerradas, en muy pocos partidos son abiertos de aceptar caras nuevas, de ver esa sangre fresca fluyendo en el partido. Y eso es lo que ha cansado a la gente, de que simplemente cuando cambias de una administración a otra es la misma persona en un puesto diferente. Entonces ahí es donde la gente dice, yo quiero un cambio, pero la gente no te dice cuál es el cambio que quieren. Entonces... Sí, Reiner, eso está bien, pero estamos hablando de que hay una demanda de la sociedad, eso es lo interpretamos. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a una verdadera democracia digital? Precisamente eso, de que los partidos se tienen que abrir a que esta persona que te está criticando o que te está ayudando, tienes que absorberla dentro de esa estructura. ¿Por qué? Porque toda esa opinión y todo ese poder, porque esa persona puede ser un influenciador. Si esa persona tiene, qué sé yo, 1000, 2000 contactos, esos otros 1000 contactos va generando esa cadena que se va haciendo como una sombrilla y se va abriendo hacia abajo. Esa es la democracia. Bien, veamos. Perdón, yo no sé si, yo no estoy tan segura de llamarle democracia digital. Me parece que más bien sería una democratización de los accesos a las herramientas digitales. Eso vamos, pero no un concentrado, sino ajá. de una forma que permita el acceso democrático, ¿verdad?, de los medios o los instrumentos digitales en todo el país, ¿verdad? No solo concentrarlo en el Valle Central, donde hay más acceso, sino realmente llevar a las zonas alejadas esas herramientas para que realmente tengan más información, más conocimiento y puedan realmente alzar la voz. Entonces, la democracia nunca va a ser digital, desde mi lectura, ¿verdad? Ni teóricamente ni en la práctica, sino más bien una democratización. Así como se democratizaron los celulares y la luz eléctrica, ¿verdad?, y la educación en este país, hay que democratizar también el acceso al Internet y el acceso a estas herramientas. Y tenemos el problema de que no todo el mundo está en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay un grupo de la sociedad, que no estamos hablando de cuestiones de generación, qué sé yo, que los papás de unos tal vez tienen problemas usando el celular, es que simplemente hay personas en los que ellos dicen, yo no confío en el celular, yo no confío en Internet. Sí. Entonces estás dejando por fuera a un segmento demasiado grande de la sociedad y no les estás dando esa participación. Por eso estamos hablando de eso, de que esa persona que no confía en todos estos nuevos medios va a seguir yendo hacia su partido, a sus ideologías a través del medio tradicional. El partido es el que tiene que evolucionar y ver otra vez cómo absorbe lo mejor del medio tradicional de esa persona que no participa en redes sociales y absorber a todas las personas que están en una red social dándote ese feedback, toda esa retroalimentación constante. Sí. En base a eso es que ya empieza la verdadera revolución democrática. Porque ahorita estamos en pañales, porque ahorita francamente cuando uno llega y ve por ejemplo un programa de televisión que llega alguien y te dice, es que yo soy experto en redes sociales o esto y lo otro. Si la carrera apenas está empezando, si apenas damos los primeros pasos, ¿cómo vas a ser un experto en algo? Entonces todos estamos creando un nuevo medio de comunicación. ¿Cuál sería? Vamos a ver, Michelle ha dicho, debe haber acceso digital. Por eso hablamos de que si estamos pensando en que toda esta generación espontánea de participación demanda y supera a los mismos partidos políticos, ¿cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer para darle un acceso digital a toda una población? Dos, ¿cuál va a ser las reglas para esa participación, Andrea? ¿Qué reglas vamos a ponerle? ¿Seguiremos, como señalábamos antes, hay grados de irresponsabilidad, hay unos que actúan responsablemente, otros no? ¿Cuál va a ser lo que se podría decir las reglas, la etiqueta de participación si estamos aspirando a fortalecer un sistema democrático? No solo electoral, ¿verdad? Es que aquí es no solo si participamos electoralmente, sino realmente si tenemos una democracia en donde la participación de la sociedad puede llegar a culminar con toma de decisiones. Yo prefiero hablar de democratización de la información, que me parece que democratizar la información abarca todo lo que tiene que ver con tecnologías, con redes sociales, con medios alternativos, y creo que es un derecho humano. Es decir, si nos acercamos un poco a la teoría de derechos humanos, vamos a ver que el acceso a la información y a la comunicación debe ser interpretado como un derecho. Y ese derecho se debe reflejar en todo el funcionamiento de la democracia en pleno. ¿Qué significa eso? Significa que hay que desconcentrar la ubicación de los medios de comunicación. Por ejemplo, en Costa Rica el 88% de las radios transmiten desde el área metropolitana. Eso nos jerarquiza la información de lo que se está transmitiendo y eso nos puede responder, yo que soy de una zona rural, eso nos puede responder a cómo
funciona la comunicación a nivel muy rural en este país, que está completamente abandonada muchas veces. Entonces, creo que la gente tiene que tener no solamente derecho a tener acceso a Internet, sino también derecho a tener medios de comunicación, ¿verdad? A poder transmitir desde otras perspectivas y a poder tener ese poder, porque al final de cuentas es una forma de poder también. Ahora, con respecto a las responsabilidades, yo creo que hay que ir creando mecanismos para que la gente se haga responsable de lo que publica. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? O sea, voy a poner un ejemplo que no es político, pero sí es político, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la violencia contra las mujeres. Ha estado en varias investigaciones internacionales demostradísimo que la misma conducta de violencia que se tiene dentro del hogar se tiene a través de las redes sociales. Es decir, las redes sociales lo que vienen es a reproducir una realidad, no a crear una realidad paralela, ¿verdad? Es decir, las mismas formas de violencia se transmiten en las redes y son las mismas adentro del hogar. Entonces decimos, bueno, no es que se vive en un mundo paralelo, es un reflejo de este mundo, es un reflejo de lo presencial. Yo quería decir algo con respecto a lo que vos decías antes, Michelle. Yo creo que la vida virtual no va a sustituir la vida presencial. Es decir, el hecho de que la gente, y es un peligro, es cierto, ¿verdad? Que tengamos 30.000 me gusta a una causa, pero cuando se convoca a la gente a que vaya a una manifestación llegan 20, 30 personas, ¿verdad? No debería sustituirlo y creo que más bien las redes sociales fortalecen la organización social. Y me parece que esa es en gran medida una virtud que tienen las redes sociales. Sí, ahí nada más para acotar dos cosas. La primera es sobre, digamos, el reto de los partidos políticos, ¿verdad? Y si bien es cierto, el partido político tiene que abrirse a estas nuevas formas de comunicación, lo cierto es que son estructuras muy lentas, al igual que el Estado. El Estado es el órgano político-social más difícil de reinventar, de renovar, porque es una estructura muy rígida, ¿verdad? Es una estructura sustentada en un aparato legal que es muy rígido, que para eso se hace así, para que no cualquiera venga y lo vote, ¿verdad? Al menos en una forma de gobierno democrática. Entonces los partidos políticos, el gran reto que tienen ahora, especialmente hay unos que ya están pensando en el 2018, es realmente reinventar sus espacios de participación real. ¿Por qué? Porque se daba la tendencia, no solamente espacios de participación de yo pertenezco a un partido, es que las bases locales de los partidos políticos, que son las que trabajan, las que mueven a la gente, las que sacan a la gente a votar, son las que tienen que recibir, por decirlo de alguna forma, el beneficio de trabajar de gratis para un partido político y el beneficio de pertenecer a un partido político. Y curiosamente, el fenómeno que ha pasado es que los partidos más viejos, y en este caso Liberación Nacional, ha pecado porque ha dejado de lado a sus bases locales, a sus dirigentes comunales. Entonces, la articulación humana que un dirigente comunal hace cada vez es menor o más pobre por ese abandono de la estructura o el pico de la pirámide que hace que la gente se obstine o se agüeve, como dicen en pico, ¿verdad? ¿No será que estas formas de participación espontánea superan a los tradicionales cuadros que han tenido los partidos? Sí, porque es que si usted ve números de participación, la gente, al menos la gente joven, por ejemplo, donde se concentra la participación en actividades extracurriculares es en grupos religiosos. Por ejemplo, hay grupos religiosos, culturales, artísticos, y la parte política representa apenas un 1.2% de toda esa cantidad de juventud que hay. Entonces, ya es por regla, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, que la participación en política siempre es menor, porque no a todo mundo le gusta llegar y pertenecer a un partido político, ir de guía, ponerse la camiseta, eso es muy normal. Lo que no es normal es cuando el partido se convierte en una estructura súper cerrada, elitista, donde no se puede permear y donde no se puede ver la transparencia. Por ejemplo, en España el PSOE perdió. Y entonces las dos primeras reformas que se hicieron fue una, renuncia de los dirigentes, y dos, abrir el padrón para las primarias, lo que nosotros llamaríamos en convención, para que pudiera todo el mundo ir a inscribirse y votar. Entonces empezó a entender que la participación debe ser más de cerca con la gente y no esa distancia que se generaba antes de yo soy el candidato, usted es la gente. Ahora la gente quiere esto. Y es muy válido dentro del acceso a, como decía Andrea, digamos, derecho humano a la información, derecho humano a participar, derecho a ser parte de la toma de decisiones, derecho a opinar. Correcto. Entonces,
Y es parte de la confusión que genera todo esto, porque como todo el mundo quiere estar en lo último que está de moda, entonces empiezan a tomar recursos de un lado para moverlos a otro, y entonces empiezan a experimentar y empiezan a fallar. Y en el caso de lo que se hablaba, por ejemplo, sobre liberación, una de las cosas que el partido ha tenido siempre es que la organización comunal, por ejemplo, de transportes para llegar a mover gente, es técnicamente la mejor que existe en el país. Ningún otro partido... Ahora movió, según una encuesta de la universidad, un 3% de los ciudadanos que fueron a votar, no solo de Liberación, sino de todos los partidos políticos, utilizaron nada más un 3% del transporte. Sí. Entonces ahí es donde uno dice... Sin embargo, otros partidos, otros grupos políticos movilizaron más gente sin necesidad. Sí, porque fueron solos, fueron solitos. Por eso ¿Cuál fue la motivación? Si estas nuevas formas de participación vamos a tenerlas como sustituto de los grupos, de los cuadros de partido. Yo diría que no se van a sustituir, ¿verdad? En un partido, en una democracia y un sistema político, ¿verdad? Ni siquiera como el que tenemos ahora. Exacto, nunca se van a sustituir los partidos políticos, ni siquiera en China, por ejemplo. Hay partidos políticos también, en Cuba también. O sea, todos los gobiernos del mundo tienen partidos políticos y yo creo que esos nunca van a ser, digamos, sustituidos. Si la gente se organiza bajo un nuevo nombre, por ejemplo, en España nació un nuevo partido a raíz del movimiento M15, ¿verdad? Por toda la crisis económica, pero siempre el sistema, ¿verdad? El sistema legal los obliga a meterse en un partido político. A mí me interesa... Perdón, por favor. Yo tenía algo que decir al respecto. Yo creo que la dinámica, no de las redes sociales, la dinámica de la sociedad ha superado a los partidos tradicionales. La dinámica de la sociedad que está exigiendo a un ciudadano y ciudadana activos, está exigiendo también partidos que sean homogéneos. Esta pirámide de toma de decisiones, la gente está diciendo no queremos esto. Y yo creo que el reto de los partidos políticos es o se dinamizan más hacia cómo está funcionando la sociedad o se quedan atrás, porque la sociedad está diciendo ya no necesito que vengas con tu carro a recogerme, yo voy, no vengas a recogerme, no inviertas plata en eso, prefiero que hagas cosas por la comunidad. Es decir, si los partidos no logran entender que la dinámica social que se refleja en las redes sociales es esa, es homogeneidad, es participación ciudadana real, tangible, efectiva, y no representatividad de esa, de que voy y voto cada 4 años y después me quedo en mi casa, ¿verdad? Si los partidos no logran entender eso, se van a quedar atrás. Y en esa medida se van a crear nuevos partidos, porque los partidos no son estatuas que están ahí inamovibles, son reflejo de la sociedad. Bueno, el tema no se agota, por supuesto, y es un tema que da para mucho porque con esta generación tan espontánea de participación, algunos hablan ya de esa limitación que van a tener los partidos políticos hacia el futuro. También, como usted lo ha señalado, que es importante la presencia de los partidos políticos en un sistema democrático, pero por otro lado se nos queda ahí el tema de la democracia digital. Aquí no solamente hablando de la participación electoral, sino realmente si el ciudadano puede trascender de manera digital en la toma de decisiones. Muy agradecidos por la participación de ustedes, Reinier, muy importante sus opiniones, su participación, de igualmente Andrea y Michelle, agradecerles mucho. Y a todos los amigos televidentes, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.